Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hola Nihon. Ya tengo otro video desde Japón. Por cierto, si ya siguen mi canal, qué gusto me da que regresen. Si apenas acaban de llegar, espero disfruten este video y se suscriban a mi canal. Les recuerdo que en este canal muestro lugares de Japón que espero les ayuden a conocer más sobre este bello país y se aplica como apoyo para un plan de viaje. Así que ya saben, suscríbanse a mi canal para más contenido sobre Japón. Ahora sí, comencemos. Este video va a ser corto y es que realmente no lo tenía planeado. Resulta que, como saben, soy fan de la serie de Slam Dunk y en diciembre del 2022 salió su película. Pero como yo, hay muchos fans de la serie, así que es muy difícil encontrar artículos relacionados. Entonces, busqué en internet y supuestamente habían algunos artículos en el museo de Toei Animation, es decir, el museo de la productora que se encargó de la película, y es por eso que hoy estamos aquí. Vamos a visitar el museo de Toei Animation. Decidí grabar este video pues al parecer hay algunos detalles en el camino y sirve que conocen el museo. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en una zona conocida como Izumi Anime Gate. Como se dieron cuenta, se encuentra justo al salir de la estación de tren, que por cierto se llama Oizumi Gakuen. Esta mini zona recibe a las personas con estatuas de bronce de personajes de anime, así como una cronología de los animes que se han producido. Por ejemplo, hay imágenes de Astro Boy, Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece y muchos más. Aquí tenemos a Tetsuro Hoshino Yamaetel de la serie Galaxy Express. Más adelante se encuentra Yo Yabuki de Ashita no Joe. Y al fondo se encuentra Loom de la serie Urusei Yatsura. Al bajar las escaleras eléctricas, vi que al fondo había una imagen llamativa. Resulta que es un mural de la serie Galaxy Express. Se ve genial y es gracioso que es ignorado por las personas que viven por aquí. Hablemos un poco sobre el estudio Toei Animation. Es un estudio de animación fundado en 1948 bajo el nombre de Japan Animated Films. Desde ese entonces ha lanzado varias series importantes que han tenido un impacto significativo en la cultura popular, como Gegege no Kitaro, Mazinger Z, Candy Candy, Hello Sandy Bell, Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, Slam Dunk, Yu-Gi-Oh!, One Piece y muchas más. Por cierto, fue en el año de 1998 que finalmente se hizo el cambio de nombre a Toei Animation. Hablando del museo de Toei Animation, se estableció en julio del 2018 como un tributo a su casa productora. ¿Y qué creen? Hemos llegado. Bienvenidos al museo de Toei Animation. Por cierto, la entrada es gratuita y solo hay que registrarse para recibir un sticker de acceso. Lo primero que se ve al entrar es un patio que cuenta con una fuente y una estatua de Pero, el personaje del maravilloso mundo del gato con botas. Avanzando un poco, tenemos la cápsula en la que llegó Goku a la Tierra. Se ve súper linda. Es una lástima que tiene unos tubos de seguridad y así no se ve muy bien en las fotos. ¡Ay, qué gracioso! Aquí tenemos a un personaje de la serie de Arale-chan.
De este lado hay una máquina expendedora de bebidas que está tapizada con la temática de las aventuras de Digimon. Y ja, hasta las pisadas que han dejado sus personajes. Pero regresemos a la zona donde se encuentra la fuente para admirar al gato con botas, es decir, a Pero. Por cierto, este adorable gato es la mascota de los estudios Toei Animation. Realmente tiene mucho detalle y se ve genial. Es muy curiosa la decoración del museo. Los detalles están por todos lados. Miren, aquí hay unos pósters de Slam Dunk. Están geniales, pero obviamente ya están agotados, ya no se pueden conseguir. Vamos a la zona de exhibición. Lamentablemente, no dejan grabar todo el interior, pues hay un área en donde se exhiben materiales importantes que fueron utilizados en las animaciones, como guiones, gráficos, imágenes, etc. Lo único que nos dejan grabar es esta zona donde están los cartones con algunos personajes, unas cuantas figuras y un mural con las chicas de Hug Pretty Cure. El museo es realmente bastante pequeño y la tienda no tiene muchas cosas como esperaba, así que mejor salí y vean, aquí están las oficinas en donde se realizan o se han realizado esas animaciones famosas. En conclusión, si tienen planeado visitar este lugar mientras están viajando por Tokio, sugiero que mejor lo omitan, pues van a perder tiempo y realmente no hay mucho por ver. Digo, es emocionante saber que aquí se hicieron muchas de las animaciones que conocemos y que nos gustan, pero el lugar se encuentra un poco lejos y realmente no hay gran cosa. Me pareció interesante mostrar este video, pues así se pueden dar una idea de cómo es un museo en Japón. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por ver. Me alegra poder compartir con ustedes este tipo de experiencias. Recuerden que pueden dejar sugerencias de lugares que les gustaría conocer. Además, me ayudarían mucho si le dan like a este video. Por favor, compartan para que pueda llegar a más personas. No olviden activar la campanita para que les avise cuando salga el próximo video. Por cierto, pueden revisar mis redes sociales y mi página web para más contenido sobre Japón. Me encuentran en todos lados como Hola Nihon. Cuídense mucho y hasta la próxima.